Contar. Karen, bienvenida a Radio Solar y qué rico tenerte en este espacio. Ay, no, muchas gracias a ti por invitarme y pues muy contenta de traer cosas lindas para la humanidad y para quienes nos quiera escuchar. Perfecto, bienvenida. Pues les cuento que Karen es una persona que desde muy pequeña, eh, ella no sabía lo que más adelante le dirían y es que ella tiene una capacidad de clarividencia desarrollada, eh, o lo que se conoce comúnmente como el tercer ojo abierto, pero Ujú. lo vivía de manera natural. Para ella era una experiencia de niña muy pequeña, como si eso hiciera parte de su realidad. Luego, cuando crece, empieza a tener algunas particularidades en su vida que ella ya nos va a contar. Quería tenerte este espacio porque veo que es una experiencia bastante particular y pues qué rico que tú te abras y nos cuentes sobre tu vida privada, que además es algo muy especial y bueno, cuéntanos un poco cómo fue esa infancia para ti, si fue una infancia particular, si pudiste vivir una infancia normal y cómo empezó todo esto. Bueno, no fue normal. Yo creo que nosotros no tenemos vidas normales realmente nunca. Pero mi infancia fue un poco extraña y diferente en mi familia porque desde niña, como tú lo estás diciendo, tuve experiencias paranormales. Y tú de niño no sabes y además mi familia no tenía ese acercamiento a este tipo de información y no sabía bien cómo abordar lo que me pasaba y era simplemente como, ah, la niña está loquita, el amigo imaginario y ve cosas y ya, pero no era algo como ¿Naciste en ayudémosla, una familia, impulsémosla. Ajá. perdóname que te interrumpa, naciste en una familia tradicional católica o una familia muy religiosa o cómo se manejó? Claro, ese es otro tema. Mi mamá fue criada como católica y yo crecí como católica también, yendo a la iglesia los domingos, bueno, como muy en esa corriente. Ujú. ¿Eh? Y luego entonces ¿a qué edad empiezas tú a ver esto? ¿O cómo empieza? ¿Qué fue lo primero que viste? Bueno, lo primero que yo empecé a ver fue a un ser de luz que se llama el niño del aire para mí. Entonces, siempre le decía así a esa lucecita que iluminaba y acompañaba todos mis días, porque no, yo no sabía que era un ángel, no sabía bien nada de eso, sino simplemente dije, ah, es el niño del aire porque vuela. Entonces, el niño se iba volando por mi ventana. Ay, pero qué increíble, o sea, era la figura de un humano y Ujú. solamente que tú lo veías como en lucecitas y entraba y salía de tu Sí, cuarto. claro, lo que pasaba era, bueno, yo solo no veía al niño del aire, sino veía a angelitos también. Y cuando aparecían era, por ejemplo, tú con todas tus células, como si tus células se iluminaran de muchas luces de muchos colores y forman tu silueta. Entonces, ese era el niño del aire para mí y los angelitos que veía también alrededor del niño del aire se formaban de esa manera. Ujú. Era a ver si lo puedo entender, bueno, es que es un poco particular, es como si tú estuvieras viendo con microscopio, como cuando se ven las células vibrar o los átomos Ujú. vibrando. Tú podías ver eso, pero entonces en forma de un ser y grande, Claro. pequeño, ¿cómo era? Alado, ¿cómo era? El niño del aire era como un niño, como de unos 5 años, 4 años, y era rubio, era de ojitos azules, blanco, súper lindo, y estaba siempre vestido con yo le llamo bobito, pero eso es un overol de jean. Siempre estaba vestido de un overol de jean. Ajá. Ok. Bueno, y entonces esa fue tu primera experiencia y ya cuando empezaste a comunicarlo y empiezas a crecer, ¿qué pasa con eso? Claro, yo empiezo a decirle a mi mamá, es el niño del aire, es el niño del aire, y se me desaparecían las cosas y todo el mundo decía, pero ¿qué pasó? Cosas irracionales como, venga, ¿cómo se le desaparece a una bebé que no puede ni caminar el tetero? O sea, y Ah, entonces algún día pasó una experiencia muy curiosa con eso, y es que estaban muchos primos en mi casa, estaba mi hermano, mi mamá, una tía, y se me desapareció el tetero. Yo empecé a llorar con 1 año, no caminaba todavía, y yo solo gangoseaba, como dice mi mamá, o sea, sí, como medio hablaba.
Y empecé a llorar y llegó mi mamá y yo le dije, el niño del aire, y señalaba el tetero que se lo había llevado, así como que con mi idioma le decía. Y entonces mi mamá le dijo a mi tía y a mis primas y a mi hermano que buscaran el tetero y si lo encontraban le daban 10.000 pesos. Pues yo nací en el 94, o sea, fue en el 95, 10.000 pesos era platica. Y era plática. Y entonces todos buscando el tetero, nunca apareció el tetero y Ah, cosas así pasaban siempre conmigo. mm, pero muy, muy pequeña. O sea, Mm. naciste con el tercer ojo completamente abierto. Bueno, y luego entonces creces. ¿Qué pasa cuando llegas a la adolescencia? Porque me imagino que esto es un choque. ¿Cómo se tienen amigos? ¿Cómo se tiene novio? ¿Cómo se accede? ¿Qué pasa en el mundo, digamos, entre comillas, mundano? Claro, empiezo a crecer, ya dejo de ver al niño del aire como a mis 4 años, pero Ok. seguía viendo ángeles, como te digo, aparecían de muchas maneras, el niño del aire era diferente a los ángeles. Y entonces empecé a ver el bajo astral y ya no era tan bonito. No Ujú, puede ya ser. abrí ese canal. Fuerte. O sea que empezaste viendo, digamos, seres de luz, seres de alta vibración, pero también de Sí. repente empezaste a ver baja frecuencia, seres densos. Ujú. Y eso fue más o menos a los 5 años que empecé a verlos. Ok. Y ya no era tan agradable, ya no era tan chistoso el tema ni para mi familia ni para mí. Yo crecí con mi hermano eh, y él, no sé si viste la película de Actividad Paranormal, esa película en la que cuentan la historia de las chicas cuando eran niñas. ¿Sí? No, Mm, no sé cuál es, pero no sé si es la 3 o la 4. Bueno, yo las vi esa todas, pero película. Ujú. mm, Y mi hermano, él, cuando vimos esa película era como, oye, me siento en esa película contigo, porque así era. Teníamos situaciones muy paranormales y él no podía ver lo que yo veía, pero él sí, como lo físico, lo sí lo sentía. lograba ver. Básicamente Claro, él lo sentía y tú sí estabas viendo a los seres densos. exacto, sí. Y cómo, digamos, cómo una niña de 5 años sabe que eso que está viendo es malo o es diferente a lo otro. O sea, tú sentías miedo. ¿Qué pasaba en tu Sí. cuerpo? Sí, claro, yo sentía miedo. De hecho, con mi mamá me ha pasado mucho. Mi mamá y yo tenemos una conexión diferente. Mi mamá, o sea, yo siento cuando a mi mamá le va a pasar algo, mi mamá siente cuando a mí me va a pasar algo. Y a mí algo feo me avisa cuando a mi mamá le va a pasar algo. Y es algo como chistoso, curioso y fuera de como de lo normal. Y es porque a mí me avisan también los entes oscuros cuando a mi mamá le va a pasar algo mal. Es esa Ah, energía la que me muestra. Y bueno, en alguna época, por ejemplo, pasó que estábamos solos en la casa. Yo viví en el sur de Bogotá, en un barrio popular hasta hace muy poco. Y entonces cuando vivíamos de niños en los apartamentos eran como de inquilinatos, eran como esos que hay varios apartamentos en una misma casa. Y en esa casa había muchos niños, entonces eran 2 niños por apartamento y eran como 5, entonces muchos niños. ok, Y sí. un día se fueron todos los adultos y quedamos solos los niños y estábamos jugando en la terraza, todos como concentrados. Y en mi apartamento había un mueble de madera, de esos de madera de verdad, porque tú sabes que ya la madera no es tan madera, ¿no? Sí, sí, esos muebles eran fantásticos, sí, perfecto. Sí. Sí. Y entonces esos muebles eran muy pesados para abrir. Mi hermano es 5 años mayor que yo y él tenía 11 años, yo tenía 6. Y de un momento a otro empezamos a escuchar que abrían los cajones de ese mueble. Y mi hermano siempre fue mancancán. Él es grande y yo siempre Ah, fui petit, ¿sí? mm, Y él no podía abrir esos cajones. Tenía 11 años, pero no podía, a era muy pesar de que era. pesado, Claro. claro. Ujú. Ustedes Sí, mi estaban en mamá otro con lugar gran dificultad los y abría. empezaron a escuchar que los abrían. Ajá, empezamos a escuchar eso y bajamos corriendo y los cajones se abrían solos, ¿sí? Ah, Y yo vi un ente maligno y me asusté mucho. Salimos corriendo, subimos a la terraza porque intentamos escapar de la casa por la puerta de la calle y no nos abrió.
Entonces tuvimos que subir a la terraza y quedarnos allá mientras llegaron los papás. Aparte de eso, los encerraron Ajá. y menos mal tenían terraza, porque si no, imagínate la angustia, uy, no, qué susto. Claro, y entonces lo que tú haces de niño es como cierro los ojos, no veo, no veo, o sea, sí, no, no lo sabes manejar. Imagínate todas estas historias siendo tú tan pequeña y ni siquiera habías llegado a empezar sí, a llegar a la época del colegio, de la universidad. O sea que entiendo que para ti estar en el día a día es, digamos, a veces puede llegar a ser un poco demandante con respecto a las energías que hay en los espacios o cómo haces para vivir ese día a día. Claro, mira, yo por ejemplo, cuando salgo de mi casa, para mí mi casa es mi templo y lo he ido aprendiendo en este camino. Yo creo que tú también sabes que para nosotros la casa debe ser cuidada, nuestra energía debe ser muy cuidada. Ya uno empieza a cuidar el cuerpo físico, ya no te metes con cualquier persona, ¿no? Ya es diferente la conciencia. Pero yo cuando salgo llego drenadísima. Yo puedo tener todos los amuletos protectores del mundo. Yo siempre cargo, por ejemplo, un cuarzo en mi pecho, pues pulseritas protectoras siempre, pero llego muy drenada. Sí, me pasa. Absorbo. Sí, el exterior agota mucho y más cuando deben haber muchas personas que no saben protegerse Ujú. y muy denso y puede llegar a ser muy fuerte. Bueno, pues cuéntanos un poco sobre, luego de que pasa toda creces, pasa tu adolescencia, ¿cómo empiezas a darle forma a esto? ¿Qué te llama la atención cuando estás pequeña para estudiar? Porque obviamente al principio tú en esa época me imagino que no habían muchas herramientas como para decir, sí, me voy a dedicar a esto, porque en esa época, pues uno decía, quiero estudiar tarot, no había cómo, es que ni siquiera se pensaba. O quiero estudiar ángeles, pues en esa época tampoco era No como, existimos. no, o no había la difusión que hay en este momento. Entonces, digamos que tú tenías ese contacto, pero ¿por dónde querías ir? Ujú. Bueno, ya yo empiezo a crecer, ya veo el astral, el alto, el bajo y ya empiezo a buscar qué hacer con mi vida. Yo quería ser actriz, entonces desde muy niña empecé a estudiar actuación, pero no funcionó y empecé a estudiar psicología. Cuando yo empecé a estudiar psicología, yo allá me dejé ir, ¿no? Mi mente, déjate ir. Antes de eso, yo me cerraba mucho, entonces mis compañeros del colegio no, o sea, muy pocos, realmente como mi mejor amiga, que tenía una mejor amiga en esa época, sabía, pero el resto no, yo no contaba lo que veía nunca. Realmente el que vivió eso conmigo muy de la mano fue mi hermano. De hecho, esa vez que nos encerraron no fue la única, nos encerraron en otra ocasión con un incendio que se formó en la casa y casi no podemos, o sea, fue terrible, casi no podemos apagarlo porque subíamos a la terraza, no nos dejaban salir de la casa, tratábamos de salir de la casa, tampoco nos dejaban, entonces fue terrible. Pero sí, realmente hasta que llegué a la universidad fue que yo dije, ay, no, acá sí puedo hacer. Entonces conté a mis profesores y demás en clase. Y ahí dijeron, usted está loca, o sea, usted tiene esquizofrenia. O sea, en clases de psicología, tú Sí. abriste estas capacidades y los académicos lo único que hicieron fue de una vez cerrarte sin hacer ningún tipo de investigación, sin hacer ningún tipo de protocolo, simplemente te dijeron, usted tiene esquizofrenia. Sí, usted tiene esquizofrenia, tiene todo lo que se sabe que es la esquizofrenia, entonces no vaya a tal psiquiatra, vaya a tal psicólogo, hágase exámenes, no sé qué. Y claro, yo ahí me sentí súper como en contradicción. Yo realmente en el colegio no sabía qué hacer porque yo quería ser actriz, pero mi familia, como tienes que estudiar algo, eso no es una profesión, ya sabes. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, cuando yo salí del colegio, a mí me encantaban las logias, pero era más por buscar el conocimiento. Tú leíste mi carta astral y sabes Sí, que pues, estoy como una estudiosa constante pero de la verdad total. humana. Sí, las humanidades te fluyen, pero además es muy lógico que hayas estudiado actuación porque, digamos, en el signo de Leo se estudia la actuación, es el que brilla, ¿no?
Eh, pero además tienes un aspecto en tu carta está muy bonito que es el del servicio. Tienes a Quirón en la casa de la profesión, que es el servicio. Entonces fíjate que la vida te empezó a mover por ese lado, pero tuviste que pasar por este tipo de exclusiones. Imagínate donde hubieras dicho algo en tu colegio, pues hoy en día es Ajá, grave, pero en esa época, el acuérdate que bullying. el bullying para nosotros no existía, era que simplemente una matazón con todo el mundo era normal. Pero Ujú. imagínate, menos mal fuiste prudente. Ahora, ¿en algún momento estuviste en depresión? ¿Te aislaste por esto? Bueno, yo he estado en episodios depresivos varias veces en mi vida. Ese fue uno cuando en psicología me sentí tan perdida y yo dije, no, esto no es lo mío, no me gusta, no me siento cómoda y me están impidiendo ser yo. Que hubiera sido muy chévere terminar. Ahora me lo pregunto y digo, y si hubiera estudiado psicología, me hubiera dedicado a la parapsicología, hubiera estado chévere, ¿no? Bien, claro. Claro, pero no lo terminé. En el octavo semestre dije, no, esto no es para mí, me salgo de acá porque no me están dejando ser y no es sano. Y me salí y ahí empezó mi locura de como 5 años totalmente perdida, porque de Ah, alguna manera el ego llega, ¿no? Y el ego te hace creer que de verdad sí estás mal y que hay que cerrar esa información y te pones la máscara para verte ante la sociedad como alguien aceptado. claro, tú estabas buscando encajar. Yo creo que es una cosa que nos pasa mucho como a los que estamos buscando un poco como el camino de la conciencia o que recibimos cierta información y es como cómo encajar en la sociedad sin perder esta verdad. Es como que podemos llegar a tener una dualidad muy fuerte. Pero mira que en algún momento tuvo que pasar algo para que tú dijeras, no más, tengo que escucharme, aceptar esto que soy, esto que Ujú. tengo. Y mucha gente pensará que estos son unos dones y fíjate que para ti han sido momentos de mucha dificultad. No todo el mundo puede con esto, no es para todo el mundo. Tiene que haber un sentido de servicio, pero además unos años muy difíciles para ti, me imagino. Sí, sí, esos años fueron difíciles y caí en depresión porque no sabía qué hacer con mi vida. O sea, la actuación no había funcionado y la psicología tampoco y no sabía qué hacer. Estaba perdida y es algo que pasa mucho en mis consultas. Realmente a mí me pasa que me llega mucha gente diciéndome no sé a qué vine, o sea, perdí Ay, la el venida a propósito este mundo. de vida. Qué Dime. belleza. La pregunta más difícil que es el propósito de vida. Sí, 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 exacto. Y entonces yo dije, no sabía qué hacer. Ahí empezó esta búsqueda, porque sí se me cerró mucho el tercer ojo. De hecho, yo sí escuchaba voces. Si Ok, usted me viera. pero ignoraba, pero Sí, me hacía sí, la sí. loca. Ahí sí se hacía la loca. Mátales a todos. Sí, 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 total. Entonces yo sí escuchaba voces y esas voces las seguí escuchando en esa época, pero no volví a ver como antes. Ah, Y pasaron muchos, muchos, muchos días en depresión, yo no sabía qué hacer. Y empiezo a estudiar astrología en esa época, empecé a estudiar quiromancia. Yo he estudiado muchas cosas y sigo estudiando, pero pues tú sabes que a uno hay cosas que le gustan más que las otras, ¿no? sí, sí, correcto, ¿no? Y que en esta formación a la que nosotros nos dedicamos es para estudiar toda la vida, porque Toda la vida. es, Y de todo. y de todo. Entonces cuéntanos un poco qué Ujú. haces. Claro, entonces ahí empecé a estudiar esto y me gustaba, pero no me gustaba tanto. Entonces como que todavía no encontraba el fin de mi vida. Sí. Puse una estética, estudié estética, puse una estética 4 meses antes de pandemia Ah, y se quebró en pandemia. Dios, no, pero Entonces, otra tristeza. Y vendí no, no, mil no. cosas. Más de uno se debe estar viendo reflejado porque yo creo que todo el mundo también en su búsqueda de hacer algo, de encontrar cómo vivir o cómo relacionarse con el mundo, es complicadísimo. Bueno, y entonces llegó la pandemia y te quebraste. Claro, 4 meses yo trabajando, me quebré totalmente a mis 26 años. Entonces no fue fácil, endeudada hasta la risa, dice mi mamá. Y nada, ahí volver a empezar y en esa época tuve un paseo, ahí en estética tú estudias holística y la holística me gustó. Mm. Entonces fuimos a un paseo y allá hubo como muchos amigos de mi novio y ahí conocí a una mujer que pues es astróloga, santera, bueno.
Y ella me dijo, ¿y por qué no? ¿Por qué no lo haces? Si te gusta. Y yo le dije, ¿será Desarrolla, que sí? investiga. Sí, Claro, claro. Entonces dije, "Ay, ¿será?" Y mi novio también me impulsó y me decía, dale, ya que hijo de madres. claro, claro, Sí, claro, ya. claro. Y ahí entonces llegó digamos, este momento en donde decides, ¿cómo fue la llegada de la primera consulta o qué hiciste? Sí, ¿cómo fue eso? Claro, ahí empiezo a estudiar y fue muy lindo porque algo que le digo a la gente cuando está buscando ese propósito de vida es, mira, solamente escucha tu alma. Y yo creo que la forma de escuchar el alma es meditando. Hay mucha gente que cree que meditar es poner la mente en blanco o en negro y tú y yo sabemos que eso no existe. El ser humano no lo va a lograr nunca. ¿Qué sí podemos hacer? Concentrarnos en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Entonces, yo empecé a meditar mucho y yo de verdad ahí empecé a encontrar, o sea, algo que agradezco mucho de la primera academia en la que estudié fue eso, un profesor bueno que había ahí me dijo, hay que meditar 10 minutos al menos y eso te va a hacer un buen brujo, ¿no? Que para la gente la bruja es como la Sí, mala y la sí, oscuridad, los sí, dedos correcto. torcidos, las uñas largas. No, 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 sí, sí, sí. Para mí es simplemente alguien que tiene mucha sabiduría, ¿no? Y está conectado con la madre tierra y sabe usar ciertos elementos para el uso propio y de los demás para el bien, ¿no? Ya cuando nos vamos para la oscuridad es otro cuento. Sí, correcto. Dependiendo la conciencia de cada persona, pues lo va a usar de acuerdo a sus intereses, digamos también. Pero tienes razón con el tema de la meditación. Yo le digo a la gente, vea, con el simple hecho de que usted ya logre observar y ver el diálogo interno que hay en su mente, eso ya es una ganancia impresionante. Porque ahí ya está ganando conciencia, ahí ya está observando el ruido interno. Y cuando observa el ruido interno, entonces dice, hey, un momento, pero, ¿cuál es este diálogo que estoy teniendo? Y eso va a pasar con el tiempo. Pero como buenos latinos, yo creo que queremos resultados rápidos y milagros espontáneos, que creo que me imagino que a ti te pasan consultas todo el tiempo. Pero la Claro, yo gente soy muy sincera, yo soy muy sincera, yo peco por sincera, entonces eh, yo me muevo mucho en redes sociales y la gente me pregunta, mira, es que yo quiero, no sé, no me va bien y quiero en una sesión lograrlo. Tú y yo sabemos que en una sesión no es posible. O sea, ojalá existiera una pastillita mágica para el alma, para la sanación, y eso no existe. Entonces son varias sesiones y siempre soy muy sincera. Entonces la gente dice, uy, no, pero yo no tengo para eso. Espérate hasta que tengas la opción. Y de hecho les doy herramientas y demás a quienes no tienen la economía para hacerlo. Pero sí, Ujú. ahí empecé en ese camino y empecé a estudiar, estudiar, estudiar. Y cuando empecé a estudiar, pues, por ejemplo, en las velitas, yo siempre enciendo Ah, una sí. velita para las consultas de tarot, me salía una alita, siempre, una alita, Ah, se te formaba literal. una lista en la vela. Sí. No, es Ujú. que Y los profesores se daban cuenta y decían, tienes una conexión bonita, te están pues hablando. claro, imagínate cómo no. Sí, sí, sí. Entonces, esta, por ejemplo, o sea, las que enciendo para mí, esta, por ejemplo, era de una clienta de ahorita, pues no, pero sí, cuando enciendo es como así. Una vez, de hecho, me apareció la imagen de la Virgen María Ah, embarazada, que eso es uy, otro cuento que a mí me gusta mucho. A mí me encantan las apariciones marianas, soy muy devota a la Virgen y bueno, me apareció embarazada. De hecho, las últimas apariciones de la Virgen María han sido embarazada y eso habla mucho de lo que viene. Sí. qué lindo eso. Y me Cuéntanos un apareció poco. y entonces sí, empecé a tener como esa conexión. Me encanta la velomancia también. He estudiado velomancia. Bueno, es que uno acá, No, es que esto es de nunca acabar, es impresionante. Es como el estudio. Básicamente lo que estamos haciendo es estudiando al ser humano. Y, pero te interrumpí ahorita, quería preguntarte porque tú me habías contado algo muy bonito y es que tú tienes una conexión también con los fallecidos, con los que han partido. Y además escribiste un libro que te cambió la vida también. Cuéntanos de ese libro. sí, bueno, ese libro lo escribí creo que una de mis noches más oscuras, y no es la más oscura que he tenido. Se Uf, murió mi perrito Orión.
se murió despertando de la anestesia de su esterilización y entonces ya eso me marcó muy fuerte porque al principio me sentía culpable. Yo tuve una relación no difícil con mi papá, sino muy intermitente y él no fue un padre presente, ¿sí? Sí, Entonces, pues tú despiertas constelaciones familiares, despiertas inseguridades, muchos miedos, la autoestima por el piso, y claro, yo era así. Y en este medio tú te preguntas mucho si realmente lo estás haciendo bien, ¿no? Es como, ¿será que sí lo estoy haciendo bien? ¿Será que sí estoy diciendo la verdad? Y algo que yo hago todas las sesiones es pedirle a Dios que no me deje mentir. O sea, es como si voy a mentir, tápame la boca. Y eso es algo que siempre tienes la duda, ¿no? claro. Sabes, a mí me pasa y es que yo recuerdo que quien está dando el mensaje no soy yo. Y eso lo aprendí hace algunos años. Yo ya llevo casi 20 años en esta, digamos, en esta conexión. Pero entonces, claro, hay un momento donde uno tiene que recordar que este mensaje que le va a llegar a esta persona o lo que necesite, no es de mí, no es mío, porque entonces ahí interviene el ego, sino que es algo que está por encima de mí. Y eso me ha servido mucho, porque lo que tú dices, el ego a veces se mueve por ahí y no es tan fácil, pero me imagino que tú con tus angelitos pues debes tener unas canalizaciones fantásticas, al punto de Mm. que fíjate que lograste escribir ese libro y bueno, y este perrito se muere y ¿qué pasa? Se muere Orión y yo sentí, mira, hay algo y es que tú solo logras sentir, tú puedes ser empático, pero logras sentir empatía real cuando lo has vivido, ¿sí? Es como el cuento del carnaval de Barranquilla, quien lo vive es quien lo goza y eso es muy real. Y ahí yo me di cuenta de eso. ¿Por qué? Claro, yo habría registros acásicos, ayudaba a elaborar los duelos desde la espiritualidad, pero no había vivido un duelo en mi vida así de fuerte. Entonces, Se para entiende. mí era Ah, como, eso, claro, claro, y para mí era como, sí, sí, o sea, esto te digo y claro, lo hacía desde el respeto, pero nunca fue algo que yo realmente sintiera igual que esa persona, o por lo menos parecido, porque nadie siente igual a los demás. Se muere Orión, yo digo, "Uf, tengo que hacer algo con este dolor, o sea, no, y algo bonito. Entonces, empiezo la noche en la que muere Orión, empiezo a abrir los registros acásicos para tratar de conectarme con él. Ni siquiera sabía que se podía. O sea, yo sabía que los registros acásicos eran las memorias del alma, había estudiado todo súper, pero era más como una terapia que se usa para ti, para ver tus vidas anteriores, ¿no? Era algo que yo usaba con esa idea. Y empiezo yo, pero yo no sé por qué, algo me dijo, hazlo, y empecé. Y abro los registros acásicos, empiezo a ver a Orión con, o sea, todas las vidas que estuvimos juntos, todo lo que pasó entre él y yo, una cosa muy bonita, muy mágica. Y Orión, la misión de él fue venir a enseñarme a confiar. Y la misión de él era definitivamente que yo confiara en este don. O sea, oye, míralo, esa era su misión en esta vida es, conmigo. uf, qué conexión tan bonita. O sea, él necesitaba partir para mostrarte algo en ese otro plano. Ujú, sí. Uf, Y también se llevó, mira, justo 2 meses antes de que muriera Orión, a mí me habían salido los exámenes y eran como dos, yo tengo una condición que se llama disautonomía, pero además a mí me tienen en constante monitoreo del corazón porque pueden pasar cosas. Entonces, eh, en esos días me habían dicho, mira, tienes anemia perniciosa, faltaban como sí, como unos exámenes más para saber si sí, yo los dejé a medias, pero yo me estaba sintiendo muy mal del corazón en ese tiempo. Y muere Orión, y exámenes se, a la semana y todo normal. en el corazón. Entonces era algo que no era tuyo, él se llevó eso. Puede No ser. era que no fuera mío, era que parte de lo que los animales son tan mágicos y después de esa muerte, pues yo empecé a hacer registros de animales también. Los animales recogen muchas cosas de nosotros, enfermedades tanto reales como postizas. Entonces, eso hizo él por mí. O sea, Orión, la conexión con Orión es muy bonita. Y en los registros él me mostró que iba a volver. Y entonces ahí perdí un poco la cabeza buscándolo en las Wow, piedras. increíble. Como la película.
Sí. Entonces yo dije, bueno, hay que hacer algo bueno con este dolor. Y en el tiempo en el que no estaba con él, porque sí creo que volvió, y es, pues yo respeto mucho las creencias de todos, pero para mí él volvió. Escribí un libro y escribí un libro para ayudar en ese proceso a las personas que estén pasando por esto, ¿no? Y es curioso, últimamente se está vendiendo más el libro y es triste porque cada vez que me llega un mensaje de vendiste el libro, no sé qué, pues es como la lagrimita de qué bonito, pero también qué duro porque sé que alguien está pasando por esto tan doloroso y sé que lo compran precisamente por eso. Ujú. Uf, qué historia tan bonita, qué bueno que logras sintetizar tu experiencia y compartirla. ¿Cómo te ha ido bueno, entonces empiezas a hacer consultas, empiezan a llegar personas, pero de una forma u otra también no es fácil, digamos, empezar este camino. Hay críticas de parte y parte, hasta la misma familia en todos lados y en todo tipo de profesiones siempre hay tensión. ¿Cómo te ha ido con las críticas? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te ha fortalecido el mismo proceso, tus angelitos? Yo tengo una fortuna y es que desde niña a mí no me importa lo que digan, o sea, yo nunca sufrí de eso. Uy, eso sí me Entonces, parece pues un don no. grandísimo porque se puede hacer muchas cosas con eso. Eso me parece un don buenísimo. Te felicito. Sí, la verdad yo no sufro de eso. Entonces, claro, hay comentarios familiares. En mi familia yo fui muy criticada porque, bueno, a eso iba también. Y es, mira, cuando yo empecé a estudiar esto, era como si mi alma estuviera recordando cada ritual, cada cosa. Yo cogí el tarot y, claro, yo no tenía ni idea, empecé las clases de tarot. Pero era una cosa tan bonita, tan mágica, era de verdad, como cuando tú estudiaste, no sé, el verbo to be en inglés y después dices, ay, sí me acuerdo de eso. Ah, Sí, ¿recordabas eso? En alguna claro, vida, claro, claro, bueno, y los registros acásicos ya uno dice, con razón, tantas cosas, ¿no? Entonces sí, empecé a ver mucho de esa conexión que traía de antes. Y mira que, por ejemplo, a mí me pasaba en la actuación. Que a mí la gente me decía que yo tenía una voz muy chillona, muy de niña chiquita, muy nasal. Y entonces yo era muy insegura con mi voz. Y empiezo yo en este camino. Y ahora que preguntas los primeros clientes, fue como, uno les dice pacientes, ¿no? Porque uno los siente pacientes, pero pues los médicos, ay, es que no son sí, pacientes, yo sí soy sí, médico. Entonces, bueno, como con el respeto, uno dice clientes, que también me parece una palabra fea, usuarios no me parece tampoco, bueno, ellos, a los que ayudamos. Entonces, estas personas, yo hago meditaciones y me decían, oye, qué voz tan linda, o sea, conecto de una forma contigo en la meditación impresionante, no sé qué, y casi que yo llorando de muchas gracias. aquí mi voz sí es bonita, aquí sí, claro, es Sí, lo que estás claro, diciendo. Le pasa a muchas personas en diferentes profesiones y que siguen insistiendo en cosas en donde no. Y la gente le dice salte y vete y la gente no lo quiere y le hace mala cara y el jefe lo grita y es eso, es como que el universo habla y dices que no tienes que estar acá, tú vibrarías mejor en otro lado, pero el ego es una cosa compleja, ¿no? sí, claro, y pasa mucho que, hay otra cosa que pasa mucho en consulta que yo creo que tú lo has visto y es, yo tengo una enfermedad autoinmune muy compleja y si yo me quedara enfocada en, bueno, vengo de un estrato muy bajo, estudié en un colegio distrital, muy pocas posibilidades, sale uno sin hablar inglés, o sea, un montón de cosas. Ese Además, poco con esta enfermedad, dime, pendejos que le meten a uno, ese poco de limitantes que uno se va creyendo con el tiempo y dice, no, pues entonces como vengo de acá, me merezco solamente esto y ya. Y te ha tocado claro. romper las barreras en todos los Claro. aspectos. Y entonces con mi enfermedad yo me desmayo, no, o sea, yo intenté tener trabajo de oficina y me gané a todo el mundo porque, claro, imagínate, yo me desmayaba a veces en el Transmilenio y me tocaba bajarme porque también la disautonomía es, tú no controlas el sistema autónomo de tu cuerpo, o sea, es como todo lo que no controlas, ¿no? De lo de las respiraciones, sí, como por Sí, inercia, los autónomo. latidos también, sí, del corazón. Pero entonces ese sistema falla en mí.
Entonces, ¿qué pasa? Me desmayo fácil, se me baja la tensión, el estómago se me revuelve, entonces me toca buscar un baño en ese momento. Y claro, Claro. yo llegaba tarde al trabajo y era un montón de problemas. En esa época también me descubrieron un adenoma, que es un tumorcito en la hipófisis, que es una parte del cerebro, no sé qué. Entonces, ay, era muchos limitantes, demasiadas, y además los exámenes constantes y los medicamentos que me ponían súper mal y claro, muy juzgada por todo el mundo. Hasta que yo dije, bueno, o sea, mira, yo ahora agradezco tanto, todos los días me levanto y yo digo, Dios mío, o sea, trabajo en mi casa, si me da una urgencia estoy en mi casa, trabajo sentada, o sea, es una maravilla y la gente ama mi voz. Y la Entonces, gente ama tu voz, ama lo que haces, estás obteniendo resultados en las personas, estás ujú. recibiendo una gratificación que no vale ninguna, o sea, es impresionante lo que estás haciendo, pero fíjate lo que a veces tiene que pasar para que uno se siente ahí a comunicar el mensaje. Claro, y sí, pasas por muchas cosas, entonces, o sea, yo le digo a la gente, mira, es encontrar el lugar, estamos en el lugar de equivocado a veces y ese es el gran problema, pero yo creo que todos tenemos un destino, todos tenemos además el tercer ojo, ¿no? Eso es algo que hay que aclarar porque hay gente que cree y ahí me llega Karen, pero ¿cómo hago si yo no sé? No, es que no es que sepas esto, claro, hay gente que tiene más habilidades en muchas cosas que otras personas. Yo, por ejemplo, creo que yo no tengo el poder de la sanación en las manos. En algún momento hice un curso de Reiki y yo no me sentí. O sea, yo dije, no, yo no voy a engañar a la gente porque creo que no. Ujú. Correcto, muy bien. Pero hay gente que sí. Entonces, en mi familia no es tan ajeno el tema porque mi abuelo era como, o sea, mi familia es de esas familias que deja perder la historia familiar, ¿no? Entonces, se cree que mi tatarabuelo era por allá como de los países nórdicos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, empezando el físico de ellos son personas súper altas, rubias, ojos claros, muy bonitas. Entonces, bueno, uno eso. Pero además, sí dijeron en alguna época que era como de Europa, pero... Y mi abuelo, pues yo empiezo a estudiar todo esto y mi mamá siempre me cuenta historias de mi abuelo. Mi mamá perdió a su mamá muy, muy niña, entonces mi abuelo fue quien la crió y pues ella, su abuelo es, su papá es como todo. Entonces, ella me cuenta cosas de mi abuelo como que hacía unas cosas con unas espadas, que la lluvia, que la luna, y él manejaba todo este tema súper bien. Y claro, empiezas a estudiar y te das cuenta que era como celta. Mi abuelo era como celta. Wow, claro, traes Sí, todo esto para allá, la magia en el árbol está presente. claro. Entonces, digamos que no es tan raro el tema en mi familia, pero la loca que fue actriz, la loca que ahora es bruja, entonces sí, sí he sido muy juzgada por mi familia en esa pregunta que me haces. Pero yo creo que sí, todo lo paga lo que estamos haciendo. Yo creo que es una labor muy bonita y quien lo valora, ¿no? Porque también no falta la persona que llega y dice, ay, es que, o sea, como que quiere escuchar lo que le interesa y que le digan sí, y ya. Se, se Y este es molesta un cuando le tema. dicen otra cosa. Sí, y es un tema que va más allá, porque tú sabes que nosotros, o sea, más allá de responderle a una persona lo quieren o no lo quieren, que es algo muy vano por lo que preguntan en el tarot, por ejemplo, yo creo que nosotros estamos haciendo una labor distinta en la que la gente tiene que entender que no somos unos pobrecitos, y a eso también iba con el tema de mi enfermedad. Antes yo era así, yo decía, ay, pobrecita yo, ay, es que mi enfermedad. Ay, y limitantes, ¿no? Y yo misma me ponía las limitaciones y yo dije en un momento de mi vida, no, esto no está bien, no es sano. Y sí, y eso, vuelvo y digo, las limitaciones no las ponemos nosotros. Y cuando nosotros vamos también a los registros acásicos, nos damos cuenta de que no somos víctimas de nada. O sea, nosotros también estamos viviendo ciertas cosillas porque no fuimos tan chéveres en algunas cosas y todos estamos en un proceso de aprendizaje. Hay mucha gente que dice, ay, pero es que a ellos sí les va bien y no sé qué. Les va bien en ciertas cosas, pero nadie tiene una vida perfecta y es porque tenemos distintos aprendizajes y ya está, ¿no? Correcto. Sí, uno no sabe, correcto, sí. Cada quien Ujú. trae su destino encima. No, que contigo tenemos muchos temas por hablar. Ujú. Cuéntanos así como para cerrar, ¿qué herramientas utilizas en consulta? Tú básicamente lo que usas es el tarot de los angelitos o qué usas.
Sí, claro. Pues yo solo trabajo con tarot y oráculo, perdón, de Los Ángeles. Y ahí yo creo que a nosotros nos pasa y es, siempre tenemos como 20, 40, 50 tarots, pero siempre A mí me trabajamos con el encanta. mismo. Sí, correcto, sí. Pero solo utilizamos uno fundamental, sí, correcto. Ajá. Entonces, en mi caso, yo uso este tarot angelical. Me gusta porque tiene, o sea, no es igual. Pero es muy parecido a, bueno, podemos ver si hay brujería, si hay oscuridad, no es como tan, porque hay muchos tarotcitos angelicales que son como sola luz y está perfecto, pero pues cuando tú necesitas una consulta más profunda no lo puedes usar. Claro, Entonces, este es respuestas el que, más mundanas, un poco más del día a día. claro, claro, entonces no lo puedo usar. Y uso este normalmente y como es mi consulta de tarot, sí, es de tarot que preguntas, las consultas que. Es lo que las herramientas que utilices. Ok, bueno, entonces de tarot, eso, oráculos y bueno, las barras de radiestesia que, que han dado mucho de qué hablar últimamente. Mm, En los registros y demás sí es pura meditación, pero sí, en general es más el oráculo y pues yo hago muchas limpiezas espirituales y energéticas y pues eso, pues ahí ya se usan velas, inciensos, bueno, tú sabes, ¿no? Lo que es esa para las limpiezas. ¿Qué te gustaría como darle una, como un consejo? Un consejo a esas familias que están teniendo este tipo de experiencias con sus hijos, con sus hijas. En la era de Acuario, digamos como para explicar un poco, una de las cosas que viene pasando es que como como en las otras dimensiones, y tú ya lo sabes, los ángeles no tienen sexualidad, no tienen género definido. Pues esos mismos angelitos están naciendo y están recordando su estado celestial. Y la era de Acuario es la era donde vienen esos seres a recordar eso y por eso hay tanto conflicto con la sexualidad, este tipo de cosas, porque el mundo quiere imponer, pero el alma recuerda. Entonces, eso, eso por un lado, pero también con la gente que está llegando con estas capacidades y estos dones, de acuerdo a lo que tú viviste, ¿tú qué podrías aconsejarles? ¿Qué hacer? ¿Cómo escuchar a esos ángeles o cómo guiar a esos niños con estas habilidades con las que están haciendo? Pues mira, qué bonita pregunta. Yo creo que algo que sucede mucho, como tú lo dices en la era de Acuario, es que hay muchas separaciones y entonces más que nunca los niños no están siendo escuchados. Entonces los niños están en una situación compleja porque el papá le dice una cosa, la mamá le dice la otra, no le cuentes a ella, no dejes saber de él. Ay, es una cosa muy loca. Entonces no se dan cuenta de que los niños no solo están callando eso, sino están callando, están aprendiendo a callar, a no poder expresar. Y tú sabes que además de eso hay un chakra muy importante que es el chakra de la garganta. Y ese chakra cuando lo bloqueamos o lo desarmonizamos por esto, por callar, pues es terrible. Y si tú lo ves, mucha gente ahora sufre de la tiroides, mucha gente. Que la tiroides, aclaremos algo, es una glándula, porque la gente dice, ay no, yo no tengo tiroides, yo estoy bien del. O sea, todos tenemos Sí, tiroides de nacimiento, gracias a Dios. Sí, importante porque también tú sabes que el poder de las palabras, ¿no? Entonces, hasta para eso hay que ser un poquito, estudiar mucho, leer mucho. Entonces, callan mucho los niños y no tienen como esa facilidad de hablar de esto. Mi familia no era la más experta, pero a mí por lo menos pues me dejaban ser y mi mamá fue muy abierta conmigo. Yo le agradezco mucho eso a mi mamá porque creo que por eso no fui mamá adolescente, más allá de juzgar eso no, pero pues tal vez no es el momento indicado, no fui una niña loca o cosas así, no, yo creo que yo tuve una vida bien normalita por lo mismo, porque nunca fue, tú sabes que el ser humano es rebelde de naturaleza, ¿no? Somos instintivos, somos medio animales también, obviamente. Entonces mi mamá me dejó ser y yo nunca necesité ser rebelde con ella. Entonces me escuchó y eso es algo base y creo que en todas las relaciones, no solo con los niños, la base es escuchar y escuchar, ¿no? Porque una cosa es escuchar realmente y no estar es preparados para responder y ya. Escuchar.
Y Sí, bueno, creo que deben escuchar a los niños y si pasa algo también me pasa mucho que no solamente hay entes bonitos, o sea, a veces sí son demonios y otras cosas las que ven los niños que no son chéveres y pues por eso hay que escucharlos también, ¿no? Es eso lo que yo diría. qué fuerte eso. Y pues bueno, a todos los que nos estén viendo, si tienen algún tipo de experiencia así como lo que está describiendo Karen, pueden contactarla, pueden contactarnos, porque sí, no se sabe la naturaleza de las sensaciones, hay que guiarlos, pero no, digamos que yo siento que inicialmente no con medicamentos, sino con escucha, lo que tú dices, eso es fundamental. Bueno, escuchemos y seamos un poco curiosos, hagámonos un Ujú. poco al margen de lo que todo el mundo cree que es o de lo que está estructurado que es. Escuchemos un poco más a ver qué puede llegar a ser un poco más curiosos y abiertos y llegar a acercarnos a personas como tú que tienen estas experiencias, estas historias de vida y que pueden compartir este tipo de energía maravillosa, este tipo de luz, este tipo de mensajes en una consulta muy fácil, muy accesible. Recuérdanos tus redes sociales. Es Karen Caro Astral, todas. ¿Por qué medio? ¿Por dónde? TikTok, YouTube, Instagram y Facebook. Perfecto. Entonces, por ahí te podemos contactar. Yo quedo muy agradecido por tu apertura y pues quedamos, mejor dicho, contigo hay que hablar mucho. Quedé con la curiosidad del niño del aire, ¿fue que dijiste? Sí, no saben si era un ángel o si era otra cosa. Eso, no, tenemos que hacer un segundo encuentro para hablar del niño del aire. Y es más, se me ocurrió, no sé por qué se me ocurrió que se podría hacer como un libro, un segundo libro para ti. Tiene un título muy bonito, la verdad. Oye, sí, es una muy buena idea. Está buena la ¿Verdad? idea, sí. De hecho, uno quiere siempre hacer muchas cosas, ¿no? Uno quiere hacer tarot, uno quiere hacer muchas cosas, pero el tiempo a veces no nos da. Sí, sí. Karen, muchas gracias por estar en este espacio y mil bendiciones. Gracias por traernos tus angelitos, tu luz, tu experiencia, también un poco como tus dolores, tus dificultades y esa parte humana que hace que la gente se dé cuenta de que es que el que tiene un don o aquellos que creen que es un don también puede llegar a ser un problema, puede llegar a ser una dificultad, puede llegar a ser un obstáculo, puede llegar a ser un reto y que todo Sí. el día estamos viviendo experiencias humanas, que no es que estamos elevados, que no es que después conectamos con seres de luz todo el tiempo, sino que pasamos y vivimos experiencias duras, humanas, sensibles, también tenemos problemas emocionales, también tenemos crisis, porque ahora es que a veces es que nosotros no podemos gritar, es que nosotros no podemos, mejor dicho, bailar, no podemos gozar, no, somos exactamente iguales. Solamente que estamos al servicio y tal vez tenemos una capacidad de escucha un poquito, ¿sí? Y que estamos dispuestos. Entonces, yo te agradezco mucho por este espacio y te espero para la próxima. Por supuesto que sí, muchísimas gracias a ti, me encantó estar acá y bueno, esperemos que esta información llegue a muchas personas. Muchas gracias. Así será, todo el mundo va a querer verte y comunicarte. Y bueno, esto ha sido el día de hoy, este episodio muy especial en Radio Solar, que es la radio, ya saben ustedes, la radio creada para ustedes. Esto es un centro de comunicación para que ustedes conecten, para que ustedes encuentren al terapeuta o al guía indicado y escuchen lo que su almita está buscando. Muchas gracias y buenas noches.